Hola, hola, hola. ¿Cómo están? ¿Motivados? Muy bien. Una vez más con ustedes, su amigo y maestro Luis Alvarado Cieza. Les da la bienvenida al aula del quinto y sexto grado. Hoy trabajaremos el área de matemática. ¿Te encantan las matemáticas? Muy bien. El tema para hoy es: elaboramos tablas sobre la alimentación de cuyes. Para que tú realices esta clase, recuerda que tienes tu meta. ¿Y cuál es la meta para esta clase? El día de hoy vas a aprender a elaborar tablas de proporcionalidad sobre la alimentación de cuyes para elaborar un plan de alimentación. ¿Sabes tú cómo son las tablas de proporcionalidad? Hoy lo vas a aprender. Pero recuerda, para que logres tu meta en esta clase debes cumplir dos criterios. El primero es: vas a establecer relaciones de proporcionalidad para calcular la cantidad de alimento destinada a los cuyes. También vas a tener que lograr el siguiente criterio: vas a explicar las relaciones en una tabla de proporcionalidad y así reconocer cómo cambia la cantidad de alimento con respecto a la cantidad de cuyes. ¿Estás listo y preparado para empezar con la clase? Vamos a empezar entonces. Ahora vamos a leer la situación problemática. Mira, observa al personaje. ¿Qué tiene en las manos? Muy bien, está llevando probablemente alimento para sus cuyes. Vamos a leer de qué trata. Rafael recuerda que un cuy adulto consume aproximadamente 240 gramos de forraje. Él desea colocar una tabla en su plan de alimentación que muestre el forraje que consumen los cuyes en 30 días. Vamos a ver durante esta clase cómo lo hace Rafael. Pero si un cuy consume 240 gramos de forraje, ahora te pregunto, si Rafael tiene 6 cuyes adultos, ¿de qué manera puede calcular el forraje que necesita? ¿Sabes cómo lo puede hacer? Vamos a verlo cómo lo tiene que hacer. Después de leer la información, responde las preguntas. ¿De qué se alimentan los cuyes? Muy bien, se alimentan de forrajes, ¿verdad? Eso lo hemos visto en el texto. ¿Qué pregunta debes resolver? Según lo que acabamos de leer en la información, debes resolver la siguiente pregunta. ¿De qué manera puede calcular el forraje que necesita para sus 6 cuyes en 30 días? Esto es la pregunta que se tiene que resolver. Vamos a ver cómo se tiene que hallar el resultado. Para resolver el problema vamos a considerar lo siguiente. ¿Un cuy necesita cuántos gramos de forraje en un día? ¿Lo recuerdas? Muy bien, en la tabla se decía que necesitaba 240 gramos de forraje en un día. Si fueran 2 cuyes, ¿crees tú que aumentaría la cantidad de forraje o disminuiría? Muy bien, aumentaría. Estás en lo cierto. En la tabla vamos a completar la cantidad de alimento que necesitará Rafael por cada cuy. Sabemos que un cuy necesita 240 gramos de forrajes en un día. Si fueran 2 cuyes, ¿qué cantidad de forraje necesitarían en un día? Si acá tenemos 240 para un cuy, y si son 2, ¿cuánto sería? Muy bien, 480 gramos de forraje. Quiere decir que se ha aumentado 240 gramos más. Si fueran 3 cuyes, ¿qué cantidad de forraje necesitaría Rafael para alimentar a sus cuyes en un día? Si acá tenemos 480 gramos, tendríamos que aumentarlo, ¿cuánto? 240 gramos más. ¿Cuánto es entonces? ¿Ya tienes la respuesta? Muy bien, 720 gramos. Y si fueran 4 cuyes,
¿Qué cantidad de forraje necesitará Rafael para dar de comer a sus cuyes en un día? Si en 3 cuyes son 720, ¿qué tendríamos que hacer entonces para hallar la cantidad en 4 cuyes? Sumamos, ¿verdad? 720 más 240. ¿Cuánto es? ¿Ya tienes la respuesta? Muy bien. Pero ¿sabes tú cuál es otra manera de poder hallar el resultado? Multiplicando. Pero ¿por cuánto lo vamos a multiplicar? A ver, si acá tenemos un cuy, consume 240 gramos, entonces 1 por cuánto tendrás que multiplicarlo para que te dé 240. ¿Cuánto? Qué fácil, ¿verdad? Por 240. Quiere decir entonces, la otra manera de poder hallar la cantidad de forrajes es multiplicando por 240. Quiere decir, si yo multiplico 4 por 240, ¿cuánto es? 960, que es lo mismo al sumar 720 más 240, que te va a dar 960 gramos. Si fueran 5 cuyes, ¿qué cantidad de forrajes se necesitará? Tú puedes sumarlo 960 más 240 o también puedes multiplicarlo 5 por 240. ¿Cuánto es? 1200 gramos de forraje. Y si son 6 cuyes, ¿qué cantidad de forraje se necesitará? Muy bien, puedes multiplicarlo por 240 o puedes sumar 1200 más 240. ¿Ya tienes el resultado? Excelente, se necesitará 1440 gramos de forrajes en un día. Observa la tabla. ¿Estás observando qué datos contiene? Acá nos dice cantidad de cuyes y forraje en gramos. Esos son los datos que contiene. Qué fácil, ¿verdad? Contiene la cantidad de cuyes y la cantidad de forrajes que necesitan en cada día. ¿Qué sucede con la cantidad de forrajes si aumentan la cantidad de cuyes? Acá vemos que un cuy necesita 240 gramos de forraje en un día. Si son 2, aumentan los forrajes. Si son 3, siguen aumentando. Si son 4, siguen aumentando. Entonces, ¿qué sucede? ¡Qué fácil! Aumenta también el forraje si aumenta la cantidad de cuyes. Observas que hay una relación entre la cantidad de cuyes y la cantidad de forrajes que consumen por día. ¿Te has dado cuenta? Claro. Si aumentan los cuyes, aumentan los gramos de forraje. ¿Hay una relación o no hay una relación? Sí, hay una relación, ¿verdad? Entonces vamos a completar las siguientes afirmaciones. Un cuy consume 240 gramos de forraje al día. 2 cuyes consumen, ¿cuánto? 480 gramos de forraje al día. 3 cuyes consumen 720 gramos de forraje al día. ¿De cuánto en cuánto aumenta la cantidad de forraje cada vez que aumenta un cuy? Si un cuy consume 240, si son 2, ¿cuánto aumenta? Muy bien, va a tener que aumentar más 240 gramos. Eso quiere decir que si son 2 cuyes, 480 gramos se necesita. Si son 3, aumenta más 240. Si son 4, tendrá que aumentar más 240. Y si son 5, más 240. Y si son 6, más 240. Entonces, ¿de cuánto en cuánto aumenta la cantidad de forraje cada vez que aumenta un cuy? Muy bien, aumenta de 200 en 40 en 240. ¿Qué operación emplearías para relacionar la cantidad de cuyes con el forraje que necesitan? ¿Qué operación crees tú que emplearías para hallar de manera rápida la cantidad de forrajes cuando aumentan los cuyes? Muy bien, necesitamos la multiplicación. Porque al multiplicar la cantidad de cuyes por 240, obtendremos la cantidad de forraje. Puedes concluir que si el número de cuyes aumenta, entonces la cantidad de forraje aumenta también. ¿Te diste cuenta? Aumentan los cuyes, aumentan la cantidad de forrajes. Es cierto, ¿verdad? Así es, porque en ambos casos debe aumentar. Es decir,
Por cada cuy que aumenta, debe aumentar 200 gramos de forraje. Rafael recuerda que aproximadamente un cuy adulto consume 240 gramos de forraje. Él desea colocar una tabla en su plan de alimentación que muestre el forraje que consumen los cuyes en 30 días. Vamos a ver el reto de cómo debe hacerlo Rafael. Rafael sabe que un cuy debe alimentarse todos los días. Así es, de hecho, ¿verdad? Por ello, ha revisado la tabla anterior y se ha propuesto averiguar de qué manera puede hallar la cantidad de forraje que necesitará para alimentar a los cuyes durante 30 días. Mira, vamos a ver la cantidad de forraje que tiene que tener Rafael para alimentar a sus cuyes durante 30 días. Él ha recordado la tabla anterior y ahora ha dibujado la siguiente tabla. Mira cómo lo ha dibujado. En la tabla anterior había cantidad de cuyes, ¿recuerdas? Y la cantidad de forrajes. Pero ahora, como quiere saber la cantidad de días, ha colocado en esta tabla cantidad de días. En un día se necesita 240 gramos de forraje. En 2 días, 480. En 3 días, ¿cuánto se necesitará? En 4 días, ¿cuánto? Y ha registrado que en 5 días se necesita 1200 gramos de forraje. Vamos a ver cómo podemos completar esta tabla. Completa en los recuadros el número que corresponde en la multiplicación. Acá, por ejemplo, nos damos cuenta que tenemos que hallar el número por la cual tenemos que multiplicar a la cantidad de días para hallar la cantidad de forrajes. Pero para ello, ¿qué debemos hacer? Primero tenemos que identificar si en un día se consume 240 gramos de forraje, entonces, ¿qué se hizo para hallar esa cantidad de 240? Quiere decir que 1 por cuánto se ha multiplicado para tener 240. Muy bien, por 240. Ahora sí, quiere decir que en 2 días, ¿qué cantidad de forraje se necesita? 480. Se ha multiplicado el 2 por 240 y se obtuvo 480. Ahora, en 3 días, ¿qué cantidad de forraje se necesita? Vamos, te animo a que multipliques. ¿Cuánto te salió? Excelente. Quiere decir que 3 por 240 nos da 720 gramos de forraje. En 4 días, ¿qué cantidad de forraje se necesita? ¿Ya lo estás multiplicando? Muy bien. 960. 4 por 240 nos da 960. Ahora ya tenemos la cantidad de forrajes para 5 días, la cantidad de forrajes para 10 días. Ahora nos falta para 20 días. ¿Qué cantidad de forraje se necesita? Vamos, te animo a que multipliques 20 por 240. ¿Cuánto te salió? Muy bien. 4800 gramos de forraje se necesita para 20 días. Y si son 30 días, ¿qué debemos hacer? Muy bien, multiplicar. 30 por 240, ¿cuánto es? 7200 gramos de forraje. Ya tenemos entonces el resultado de la cantidad de forrajes que se necesita para los 30 días. Pero acá nos dice sustenta cada respuesta. Vamos a ver cómo lo podemos hacer. El total de forraje se halla multiplicando la cantidad de días por 240. ¿Eso es lo que se hizo? Sí, ¿verdad? ¿Por qué es importante que completes esta tabla? ¿Por qué crees tú que es importante? Porque solo de esa manera se podrá saber la cantidad de forraje que se necesitará para cada cuyes durante 30 días. Rafael, antes de completar la tabla, tuvo que realizar algunas operaciones. Vamos a completar las operaciones y luego vamos a señalar cuál de las que se presentan corresponden a las operaciones que tuvo que hacer Rafael. 5 más 2400. ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? ¿Lo está sumando? Muy bien. 2405. La siguiente operación, 1200 más 2400.
¿Cuánto te salió? Excelente, 3600. Y 5 por 240, ¿cuánto es? ¿Ya lo estás multiplicando? Muy bien, 1200. Ahora te pregunto, ¿cuál crees que de estas operaciones habrá tenido que realizar Rafael para completar la tabla? Muy bien, donde dice 5 por 240. ¿Pero por qué, profesor? Porque sabemos que son 5 días y cada día que aumenta deben aumentar ¿cuánto? 240. Y la otra forma, ¿cómo era? Multiplicando por 240 la cantidad de días. Entonces, esta es la operación correcta, la que Rafael tuvo que realizar. Ahora observa y realiza los siguientes cálculos y señala los que consideres que pudo hacer Rafael. A ver, vamos a ver cuál habrá podido hacer Rafael. Rafael habrá tenido que sumar 720 más 240. Puede ser, ¿verdad? Porque sabemos que para hallar la cantidad de forrajes en cada día se ha tenido que sumar 240 más. Acá tenemos 720 que corresponde a 3 días. Entonces, para otro día más, lo suma más 240. Puede ser que esto haya realizado Rafael. 240 más 4. ¿Crees tú que se debe sumar más 4? No, yo creo que esta no es la operación que debe realizar Rafael. 240 por 20. Ah, acá sí, ¿verdad? Sabemos que son 20 días. Y para saber la cantidad de forrajes para cada día se tenía que multiplicar por ¿cuánto? Por 240. Entonces, acá al multiplicarlo vamos a saber la cantidad de forrajes que se necesita para 20 días. Esto quiere decir que Rafael también pudo haber elegido o realizar esta operación. 480 por 240. No, ¿verdad? No son 480 días. Es demasiado, solamente quería saber 30 días. No puede ser esto. 2400 por 2 es 2400 si son 2 días, pero se puede multiplicar por 2400 o por 240. Claro, ¿verdad? Por 240. Entonces esto no fue la operación que haya usado Rafael. 30 por 2400. 30 días sí puede ser, pero por 2400 no tiene que ser por 2400, sino por 240. Entonces, las únicas operaciones que Rafael pudo haber realizado es las dos primeras que ves ahí. ¿Para qué realizó estas operaciones? ¿Ya tienes alguna idea? Rafael realizó esas operaciones para calcular la cantidad de forraje que se necesita y así alimentar a los cuyes durante 30 días. ¿Qué datos de la tabla son útiles para elaborar un plan de alimentación para cuyes? ¿Qué datos hemos visto o hemos analizado para saber la cantidad de forrajes que se necesita? La cantidad de días, ¿verdad? Así es. Si nosotros tenemos en cuenta la cantidad de días y la cantidad de forrajes, vamos a saber elaborar un plan de alimentación. Entonces, ¿cuáles son esos datos que se deben tener en cuenta? Los datos de la cantidad de días y los datos de la cantidad de forrajes, porque sólo así se sabrá cuánto alimento comerá cada cuy en cierta cantidad de días. Ahora vamos a responder la pregunta. ¿De qué manera Rafael puede hallar la cantidad de forraje que necesitará para alimentar a un cuy durante 30 días? ¿Qué hizo Rafael o qué se hizo para hallar la cantidad de forrajes? Muy bien, hemos tenido que multiplicar 240 por 30 o también 30 por 240. Así hemos hallado el resultado o hemos hallado la cantidad de forrajes que necesita comer un cuy durante 30 días. Reto número 2. Rafael tiene 6 cuyes que debe alimentar todos los días. Muy bien, Rafael. Ahora se ha propuesto averiguar qué debe considerar en su plan para calcular la cantidad de alimentos para 30 días. Tiene 6 cuyes. Sabemos que un cuy, ¿cuánto consume en 30 días?
Lo acabamos de ver, ¿verdad? Ahí está. Un cuy consume 7200 gramos de forraje. Y 6 cuyes, ¿qué cantidad de forrajes consumirá? Rafael ha tenido en cuenta las actividades anteriores y aprendió cómo estas tablas le ayudan a ver la relación entre la cantidad de cuyes y los alimentos que necesita para ellos. Es por eso que ha dibujado esta tabla. ¿Tú ya tienes alguna idea de cómo completar los demás casilleros? ¿Qué tal si pones en pausa el video y lo completas? ¿Ya lo hiciste? Muy bien. Vamos a ver durante el recorrido si tú lo hiciste bien. Rafael, para completar la tabla, ha razonado de la siguiente manera. Un cuy necesita... ¿Cuánto necesita un cuy? ¿Qué cantidad de gramos de forrajes para alimentarse durante 30 días? ¿Cuánto necesita? 7200 gramos de forraje para alimentarse en 30 días. Y si son 2 cuyes, ¿qué cantidad de forraje necesita? Muy bien, 14.400 gramos. ¿Estás de acuerdo con la forma como razonó Rafael? ¿Qué dices tú? ¿Sí o no? Claro que sí, porque si aumentan la cantidad de cuyes, también va a aumentar la cantidad de forrajes. ¿Cómo crees tú que continuó Rafael para completar la tabla? Escribe las operaciones que desarrolló. A ver, sabemos que un cuy durante 30 días consumió 7200 gramos de forraje. ¿Qué se hizo para saber ese total? ¿Recuerdas? Como acá sabemos que tenemos 1, ¿por cuánto tenemos que multiplicarlo para que nos dé 7200? Por 7200. Ahí está. Entonces quiere decir, para saber la cantidad de gramos de forrajes que comerán 2 cuyes en 30 días, tengo que multiplicar 2 por 7200. Multiplico 2 por 7200. ¿Cuánto es? Ya lo estás multiplicando. Estás cogiendo tu lápiz y multiplicando. Muy bien. Es 14.400 gramos de forraje. Y acá está en la tabla. 2 cuyes en 30 días consumen 14.400 gramos de forraje. Y si son 3 cuyes, ¿qué cantidad de forraje consumirán en 30 días? A ver, ¿qué tenemos que hacer? El 3, multiplicarlo por ¿cuánto? Por 7200. Vamos, te animo a que multipliques 3 por 7200. ¿Cuánto te salió? Muy bien, 21.600 gramos. Eso es la cantidad de forraje que consumirán 3 cuyes en 30 días. ¿Y 4 cuyes cuánto consumirán en 30 días? ¿Ya lo estás multiplicando? ¿Cuánto te salió 4 por 7200? ¡Excelente! 28.800 gramos. Eso es la cantidad de forraje que consumen en 30 días. ¿Y 5 cuyes? ¿Cuánto te salió? 36.000 gramos de forraje. Y si son 6 cuyes, ahí ya tienes la respuesta. Dice que Rafael tiene 6 cuyes y quiere saber qué cantidad de forraje consumen durante 30 días esos 6 cuyes. Ya lo estás multiplicando. 6 por 7200. ¿Cuánto te dio? Excelente. 43.200 gramos de forraje. Eso es lo que consumen los 6 cuyes en 30 días. Ya tienes la respuesta. ¡Qué fácil! Observa en la tabla cómo aumenta cada vez la cantidad de forraje en gramos. ¿Te has dado cuenta? Para saber cómo se ha realizado ello, explica cómo podría completar la tabla con esta relación. Sabemos que un cuy durante 30 días, ¿qué cantidad de forrajes consumió? 7200. ¿Qué se hizo? Se multiplicó, ¿verdad? 1 por 7200 se obtuvo 7200 gramos de forraje. Si fueron 2 cuyes, ¿qué cantidad de forraje consumieron en 30 días? ¿Por cuánto lo multiplicamos? Por 7200. Y si son 6 cuyes, ¿qué cantidad de forraje consumieron en 30 días? ¿Qué se hizo? Multiplicamos 6 por 7200 y obtuvimos 43.200 gramos de forraje. Entonces, ¿ya sabes cómo explicarlo? Podríamos decirlo así. Se podría completar multiplicando 7.200 gramos de forraje
por cada cuy que aumenta. El papá de Rafael realiza el cálculo de otra manera. Para ello recuerda, un cuy se alimenta con 240 gramos de forraje en un día. Entonces, ¿cuánto forraje consumirán 6 cuyes en un día? Ya tienes la respuesta. 6 cuyes. ¿Cuánto consumirán en un día? Sabemos que un cuy se alimenta con 240. Y si son 6, entonces tendríamos que multiplicarlo por 240. ¿Cuánto es? 1440 gramos. Eso es lo que consumen los cuyes en un día. ¿Cuántos cuyes son? 6 cuyes. Si en un día 6 cuyes consumen 1440 gramos, ¿cuánto consumirán en 3 días? Sabemos que acá tenemos 1440. Eso es la cantidad de forraje que consumen los 6 cuyes en un día. Pero si son 3 días, tenemos que multiplicarlo. 3 por 1440. ¿Cuánto es? Ahí tenemos el resultado. 4320 gramos consumen los 6 cuyes en 3 días. Ahora, ¿cuánto de forraje consumirán los cuyes en 10 días? Sabemos que los 6 cuyes en un día, ¿cuánto consumen? 1440 gramos. Entonces, si queremos saber en 10 días, tenemos que multiplicarlo por 10 y obtenemos el resultado. ¿Ya lo estás multiplicando? ¿Cuánto te salió? 14.440 gramos. Eso es lo que consumen los 6 cuyes en 10 días. Escribe la operación que te permitirá obtener la cantidad de forraje para 30 días. Sabemos que 6 cuyes en un día consumen 1440 gramos de forraje. Y si son 30 días, ¿qué hacemos? Lo multiplicamos y obtenemos el resultado. ¿Cuánto es? 43.200 gramos de forraje. ¿Te diste cuenta cómo lo hizo el papá de Rafael? Usó otro procedimiento. Encuentra la respuesta al reto. Observa la tabla de proporcionalidad. Un día sabemos que consumen 1440 gramos de forraje. ¿Cuántos cuyes? 6 cuyes. Eso es lo que consumen. En 2 días, 6 cuyes consumen 2880 gramos de forraje. En 3 días, ¿qué cantidad de forraje consumirán los 6 cuyes? A ver, ¿qué tenemos que hacer? 1 para 3, ¿qué se hace? Lo multiplicamos. 1 por 3, obtenemos el tercer día. Quiere decir entonces que también vamos a realizar la misma operación para saber la cantidad de forrajes que consumen los 6 cuyes en 3 días. Multiplicamos 1440 por 3. ¿Cuánto es? A ver, vamos, multiplica. ¿Ya tienes el resultado? 4320 es la cantidad de forrajes que consumen los 6 cuyes en 3 días. Y si son 10 días, ¿qué tenemos que hacer para obtener este total de días? Multiplicamos 1 por cuánto nos da 10, 1 por 10. Entonces, de igual manera, si en un día consumen 1440 gramos de forraje los 6 cuyes, entonces en 10 días, ¿qué tenemos que hacer? Multiplicar también. 1440 por 10. ¿Ya tienes el resultado? Vamos, multiplica. ¿Cuánto te salió? 14.400 gramos de forraje. Eso es lo que consumen los 6 cuyes en 10 días. Ahora tenemos 30 días. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para hallar los 30 días? ¿1 por cuánto? 1 por 30. De igual manera, tenemos que multiplicar la cantidad de forraje que consumen los cuyes en un día. ¿Por cuánto? Por 30, porque son 30 días. Y ya sabemos cuánto es. A ver, multiplica. 43.200. Eso es la cantidad de forraje que consumen los 6 cuyes en 30 días. Ya estamos respondiendo el reto. ¿Qué relación encuentras entre la cantidad de forrajes de un día y la de 10 días? Observa, mira, ve. Si un día es 1440, en 10 días son 14.400. ¿Te diste cuenta que aumentó? ¿Cuántas veces ha aumentado?
ha aumentado 10 veces, ¿verdad? Entonces eso sería la relación. Aumentó 10 veces, 1440. ¿De qué manera te sirve la relación que encontraste para calcular la cantidad necesaria de forraje para 30, 50 y 100 días? Si sabes que en 10 días aumenta 10 veces, entonces en 30 días ¿cuánto aumentará? 30 veces. En 50 días 50 veces. En 100 días 100 veces. En 500 días 500 veces. Entonces para eso te puede servir. Me sirve para saber que en esos días aumentará 10 veces, 50 veces, 100 veces, según la indicación que se dé. Sustenta cómo la operación de la multiplicación te ayuda a completar la tabla de proporcionalidad. Observa la tabla de proporcionalidad. ¿Qué quiere decir tabla de proporcionalidad? Quiere decir, si en un día consumen 1440 gramos de forraje los 6 cuyes, en el segundo día consumirán el doble, o sea, 1440 gramos más. O sea, se ha aumentado 1440 gramos más. En el tercer día voy a tener que aumentarle 1440 gramos más. Al cuarto día también tendría que aumentarle 1440 gramos más. Al quinto día también tendría que aumentarle 1440 gramos más. Al sexto día y así sucesivamente tendría que aumentarle 1440 gramos más. Entonces, en vez de estar haciendo eso, 1440 gramos más 1440 gramos, para saber la cantidad de forraje que consumen los cuyes en ciertos días, entonces lo que se ha hecho es multiplicar. Por eso la multiplicación nos ayuda o nos ayuda. Si nos ayuda, entonces podemos decir, me ayuda a obtener el resultado con mayor rapidez en vez de estar sumando 1440 tantas veces. Eso sería nuestra forma de sustentar. Reflexionamos a partir de las siguientes preguntas. ¿Qué estrategia usaste para resolver el problema? Uy, acabamos de ver muchas estrategias. Una de ellas es a través de la tabla de proporcionalidad y el otro es la multiplicación, ¿verdad? ¿De qué manera esta situación le sirve a Rafael para elaborar el plan de alimentación para los cuyes? ¿Crees que le sirve a Rafael lo que se ha hecho? Claro que sí, le sirve de mucho, porque de esa manera le permite saber la cantidad de forraje que necesitará para los cuyes. ¿Cómo las acciones ayudaron a elaborar el plan de alimentación para los cuyes? ¿Cómo ayudaron? Ayudaron a través de la tabla de proporcionalidad. Para seguir reforzando tus aprendizajes, te animo a que desarrolles el cuaderno de trabajo de matemática de quinto grado, páginas 115 y 116, y el de sexto grado, páginas 113 y 114. Vamos, sigue reforzando tus aprendizajes. Como de costumbre, sabes que tienes que evaluar tus aprendizajes. Evalúa tus aprendizajes y determina si lo lograste, si estás intentando o en qué necesitas mejorar. Eso es todo por el día de hoy. Me despido, pero antes de despedirme te animo a que me regales un like, suscríbete y activa la campanita para recibir más videos educativos. Chao, cuídate, un abrazo de tu amigo y maestro Luis que te quiere mucho.